La cuchara se me quedó en la mano cuando lo escuché. La mesa estaba llena. El sonido de las voces era una manta que ocultaba la vergüenza. Él se rió y dijo, con esa calma que es peor que los gritos, algo para destruirla. La hizo pequeña delante de todos, como quien ajusta una talla que sobra. Mi hija encogió los hombros como si llevara el peso del mundo en la piel, miró al plato y sonrió con la boca, pero no con los ojos. Y en ese instante supe que algo tenía que romperse. O el silencio, o yo. Me llamo Clara Montes. Tengo 72 años. Fui ingeniera civil y vi cosas difíciles a lo largo de mi vida. Pero nada me había preparado para ver a mi hija así, reducida a excusas y disculpas por existir. En la mesa, las risas de la familia de él eran cálidas como una hoguera para ellos y como brasas para nosotros. Nadie intervino, nadie dijo, basta. Y las risas siguieron hasta que me levanté. Antes de seguir, dime, ¿desde qué país me escuchas? Escríbelo en los comentarios, porque estas historias pasan en tantos lugares que me interesa saber desde dónde llega tu mirada. La primera vez que conocí a Álvaro fue en una cena hace años. Era encantador cuando le convenía, atento cuando los demás miraban. Eligió a Lucía con palabras suaves. Ella se enamoró de esa ternura medida. Al principio, era él el que traía flores y decía cosas bonitas. Pero las pequeñas grietas comenzaron como rajaduras en la pintura, mudanzas de gustos inexplicables, comentarios sobre su ropa que parecían solo una broma, decisiones tomadas por su bien que la fueron aislando. Le decía que su vestido no era adecuado, que sus amigas hablaban demasiado, que su trabajo le hacía menos feminidad, todo disfrazado de cuidado. Lo que llama menos la atención, pero destruye con más eficacia, es la normalidad con que se va instalando el control. Un día la encontré reemplazando cajas de su armario por otras elegidas por su suegra. Otra vez me contó que había dejado de ir a una reunión con amigas, porque Álvaro prefería que descansara. Son pequeños recortes de libertad que, acumulados, dejan a una persona con menos sombras que defenderse. Cuando alguien te dice que tu gente es un problema, que tu forma de ser causa tensiones, empiezas a creer que el amor requiere sacrificios que pinchan la propia identidad. La boda fue uno de esos puntos en los que Lucía creyó estar salvada. Para ella, casarse fue respirar después de años de angustia imaginada. Para la familia de él, fue la confirmación de que habían arreglado la pieza. La ceremonia tuvo más manos que planearon. El vestido, la recepción, la casa. Todo parecía decir que Lucía debía encajar en el molde que ellos habían trazado. Nunca le preguntaron a ella cómo quería sus paredes, qué cosas la hacían feliz. La casa que heredaron era un mueble prestado, decorado por manos que no respetaban su historia. Pronto se hizo claro algo que habíamos sospechado. Álvaro no contribuía como debiera. Tenía excusas, contratos que nunca aparecían, proyectos que se estiraban como humo. Lucía asumía cuentas, la hipoteca, el pago del gas. Ella cubría ausencias con su salario, con sus años de esfuerzo. Cuando yo la miraba, veía la cansada matemática de una mujer que sumaba para mantener a quien decía amarla. La dependencia económica maquillada de paciencia es una de las enfermedades que no se confiesan. Lo peor no era solo la falta de dinero, era la manera en que Álvaro se apropiaba de la narrativa. En reuniones solía hacer chistes sobre la buena fortuna de tener a alguien que mantiene la casa. Algún primo se reía, alguna tía hacía un gesto como diciendo, ¡qué buen marido! Eso normaliza, y cuando se normaliza, el silencio se convierte en cómplice. La familia que calla queda señalada por su omisión igual que el agresor por su acto. Con el tiempo, las bromas se volvieron cuchillos. En una de esas comidas familiares, era un almuerzo de domingo, con la luz entrando por la ventana de la cocina, él lanzó un comentario tan directo que cortó la conversación. Se burló de su cuerpo, hizo mención al olor,
Insinuó que ella era una carga que él había soportado por lástima. La mesa se quedó suspendida por un segundo que pareció eterno. Algunos se rieron nerviosos. Otros bajaron la mirada como si el piso se abriera bajo sus pies. Lucía, que siempre fue quien se adelantaba a pedir perdón por cualquier cosa, se hundió en su silla. Vi sus manos temblar. Vi cómo su sonrisa se rompía en silencio. Recuerdo exactamente lo que pensé en esos segundos. No podía permitir que esa risa sellara su destino. No podía tolerar que mi hija se habituara a la humillación pública. Desde el momento en que me dijeron adiós, mi marido y yo enterramos los años juntos, prometí cuidar a mi familia. Esa promesa no se pierde con la edad. Así que me levanté. No fue un gesto teatral. No grité ni empecé una escena para el espectáculo. Caminé hacia la mesa con pasos firmes. Llamé la atención con la calma de quien sabe que lo que viene no admite medias verdades. Miré a todos, pero hablé para ella. Le agarré la mano a Lucía y dije en voz baja que se oyó como un trueno: «Esto termina ahora». Las risas se cortaron. El ruido del tenedor dejó de ser sonido de fondo y se convirtió en evidencia. Aquella frase, la que pronunció él como si fuera una gracia, dejó de ser anécdota para convertirse en acusación contra quien la pronunció. Hablé de hechos, no de insultos. Enumeré cosas cotidianas que hacen visible la verdad. ¿Quién pagó la hipoteca? ¿Quién arreglaba el coche cuando hacía falta? ¿Quién llevaba los recibos al banco? ¿Quién había dejado horas de trabajo para sostener la casa? Lo dije con claridad. No para humillar, sino para restituir la realidad. Lucía trabajó para que esta casa fuera posible. No es una carga, es la que sostuvo este hogar. No mezclé razones con castigos. Mostré el mapa de una vida común para que la verdad fuera tan simple que nadie pudiera volver a cubrirla con chistes. Sentí la mirada de la familia de él, primero confundida, después incómoda, luego incómodamente cómplice. Algunos intentaron minimizar. «Era una broma», dijeron, como quien intenta limpiar con palabras lo que mancha. Yo respondí con la firmeza de quien ha visto caer demasiadas veces a la misma persona. Las bromas que humillan son herramientas que mantienen un poder. El poder de dañar se sostiene en el silencio de quienes no intervienen. No hablé para vengarme. Hablé para detener la impunidad que se había vuelto costumbre. Le tomé la mano con fuerza a Lucía y, aún con la mirada pegada en él, dije: «Nos vamos». No había planificación dramática ni una huida precipitada. Había una madre que decidió acompañar a su hija a recuperar algo esencial, su dignidad. Le ofrecí un refugio, un lugar seguro donde pudiera recomponer su vida sin el ruido de las risas que lastiman. No voy a decir que todo fue fácil después. Dejar un lugar donde has pasado años no borra los recuerdos ni los miedos, pero cuando sales con alguien que te acompaña, las cosas cambian de peso. Esa salida tuvo consecuencias visibles. No porque buscáramos escalar una guerra, sino porque al poner límites se alteró la dinámica que permitía el abuso. La familia que reía tuvo que enfrentar la incomodidad de ver a una mujer que no se resigna a ser pequeña. Algunos reaccionaron con hostilidad, otros con silencio largo. Pero la mayor enseñanza es que una voz que nombra la verdad desordena la complicidad. No se trata de humillar. Se trata de no aceptar la humillación como moneda de cambio. Quiero detenerme un momento en Lucía, porque hay que entender por qué una persona permanece en una situación así. No es que le falte fuerza. Es que el abuso se instala como un tejido de razones falsas, deuda sentimental, miedo a dejar, vergüenza de contar, la creencia de que el amor exige dolor. Mi hija no creyó que su valor dependiera de una etiqueta. Creyó que el amor la requería. Y cuando esto sucede, es la cercanía con la otra persona la que redefine tu percepción de lo que es aceptable. Por eso no la juzgo, la entiendo, y por eso la abracé y la acompañé a salir. Si algo quiero que quede claro, es que mi intervención no fue un acto de heroísmo irracional. Fue planificación silenciosa,
Fue a ahorrar para un colchón, fue buscar apoyo en amigas de confianza, en vecinas que escuchaban a medias y en mi propio orgullo de madre. Prepararse no es advertencia de dramatizar, es cuidado práctico. No estoy dando una receta, cada historia tiene matices y riesgos, pero sí digo que acompañar con inteligencia y afecto hace la diferencia. No se trata de dejar a alguien en la calle, sino de tenderle la mano al salir. Después de esa comida, muchas cosas cambiaron. Lucía recuperó horas de sueño. No todas las heridas se curan de inmediato, pero comenzó a sonreír con más sinceridad. Recuperó pequeñas libertades. Volver a ver a una amiga, elegir su ropa sin permiso ajeno, tomar decisiones sobre la casa. El proceso fue lento. La restauración es una tarea paciente. Y en ese tiempo, la familia de él aprendió que la risa fácil no es inocente. Puede ser un escudo para esconder el desprecio. Quiero que entiendas algo importante. El silencio protege al abusador. Cuando nadie cuestiona un comentario cruel, cuando la broma se repite y se celebra, el daño se vuelve costumbre. Un comentario puede parecer insignificante, pero si lo escuchas siempre, termina por marcar la autoestima de quien lo recibe. Por eso debemos aprender a reconocer las señales. Críticas constantes que empujan a cambiar la propia identidad. Decisiones económicas que dejan a una persona sin recursos. Aislamiento de amistades y familiares bajo pretextos de cuidado. Esas son alarmas que no podemos ignorar. También quiero hablarte de la responsabilidad colectiva. No solo la familia directa tiene la obligación de detener el abuso. Cualquiera que presencie una humillación pública puede intervenir. A veces basta con una pregunta sencilla. ¿Por qué lo dices así? O un gesto que muestre que la persona humillada no está sola. No pido gestos heroicos, pido humanidad. Escuchar, validar, acompañar. Lo que hice esa tarde fue, en esencia, eso. Validar a mi hija en público, ofrecerle respaldo, demostrar que no estaba sola. No quiero dejar pasar que hay quienes temen intervenir por miedo a empeorar las cosas. Es legítimo. Hay situaciones que requieren prudencia y planes de salida cuidadosos. Pero hay también ocasiones en las que el silencio se vuelve cómplice y la intervención, con cariño y firmeza, puede salvar. Cada caso tiene su ritmo. No se trata de colocarle a nadie una etiqueta de víctima para siempre, sino de reconocer la dignidad que le pertenece a cada persona y defenderla cuando alguien intenta arrebatársela. Hace poco, en una conversación con ella, Lucía me dijo algo que guardo como una certeza. Mamá, me había olvidado de cómo era reír sin pedir permiso. Eso me rompió y me llenó a la vez, porque la risa libre es señal de recuperación. No fue fácil llegar hasta ahí, pero cuando una mujer se permite volver a reír, se ha reencontrado con parte de su poder. Al mirar hacia atrás, pienso en cómo se tejen estas historias. La falta de intervención de la familia, la admisión del agresor en voz de chistes, la economía que queda en manos de uno solo. Todo contribuye. Pero también pienso en las pequeñas cosas que ayudaron. Esa amiga que llamó por teléfono, la vecina que trajo una comida, un par de horas de conversación que no juzgó, sino que escuchó. Las redes de cuidado son las que sostienen una salida. No subestimes el poder de una llamada o de un mensaje que diga, estoy aquí. Quisiera que te lleves 3 ideas sencillas de esta historia. Primera, la dignidad no es negociable. No la cambies por la paz aparente de una casa donde te humillan. Segunda, el silencio ante la burla tiene consecuencias. Si puedes intervenir, hazlo con prudencia y humanidad. Tercera, acompañar y planear con cariño puede salvar a alguien sin exponerla a mayores riesgos. Ninguna de estas ideas es una fórmula mágica, pero son faros en la oscuridad. Antes de despedirme, quiero volver a la imagen de la mesa. No fue la violencia física lo que marcó ese momento, sino la humillación sostenida y la normalización por parte de quienes reían. Por eso, cuando me levanté, las risas terminaron. No por mi fuerza, sino porque no estaba dispuesta a aceptar que mi hija
fuera reducida a un chiste para el entretenimiento de otros. Si algo aprendí en mis años, entre proyectos y pérdidas, es que la autoridad no se pierde con la edad. Se transforma en la capacidad de proteger. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. No para señalar culpas ni para abrir juicios, sino para recordar que nadie merece ser humillado y que muchas veces la solidaridad cambia el rumbo de una vida. Déjame saber en los comentarios desde qué país me escuchas. Quiero sentir que estas palabras cruzan fronteras y llegan a otras mesas donde quizá alguien necesite un impulso para alzar la voz. Gracias por escuchar. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este testimonio, compártelo. Tu apoyo puede ser parte de esa red que acompaña, escucha y protege. Recuerda, la dignidad importa. Y a veces basta una voz dispuesta para que las risas terminen.